No seáis, pues, partícipe con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Vamos a darle ahora la palabra al hermano Abdel para la predicación de esta tarde. Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a hablar el día de hoy. El primer tema de esta semana del hogar cristiano, acercando a la familia a Dios, es Jesús es la respuesta para la familia de hoy. Y precisamente tenemos como lectura bíblica el pasaje que acabamos de leer en Efesios 5 del 1 al 15. Y más adelante, más temprano, cuando leímos la lectura devocional, leímos también Juan del 1 al 5, ¿verdad? Juan 15 del 1 al 5, ¿verdad? También de ahí vamos a tomar buena parte de la reflexión del día de hoy. Como texto clave tenemos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Precisamente en Juan 15, versículo 5. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración en esta tarde. Te rogamos, Señor, que con tu Espíritu Santo tú hables a nuestro corazón en esta tarde y nos enseñes qué es lo que tenemos que aprender, Señor. Que hables a través de tu siervo, Señor, y que tu palabra sea expuesta en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hace un poco más de un año, precisamente en el periodo vacacional de Semana Santa del año pasado, tuve la oportunidad de plantar 2 árboles frente a mi casa. Con mucho trabajo, tomé varios días, como 3 días, para poder hacer los hoyos, cavar los hoyos, de apenas un poco más de 1 metro de profundidad. Había muchas piedras, estaba un poco complicado. Y finalmente logramos poner los arbolitos y han estado creciendo a lo largo de este año, han crecido bastante. Procuro regarlos con frecuencia, procuro cuidarlos, porque pues mi esperanza es que pronto, en algunos años más, esos árboles crezcan y me provean de sombra, sobre todo en los días de calor como el día de hoy, y esa sensación de frescura que hay debajo de un árbol frondoso. Hace un par de semanas los fuertes vientos tumbaron un par de ramas de esos arbolitos. Y bueno, pues no se quebraron del todo, sino que simplemente quedaron dobladas. Pero al notar yo que esas ramas ya se estaban secando, pues tuve que cortarlas, porque ya no tenían forma de volver a florecer, a reverdecer. Es evidente que es necesario que esas ramas estén completamente unidas al tallo del árbol para poder seguir verdes y para poder seguir creciendo. Bueno, en nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Tal y como lo dice el pasaje clave, el texto clave que leí yo hace unos momentos, para poder seguir creciendo, para poder seguir verdes, es necesario permanecer en Cristo. Las familias
necesitan permanecer unidas a Cristo para poder ser saludables y crecer. En los próximos minutos hablaremos sobre lo que personalmente, cada uno de nosotros, y como familia también, debemos hacer para permanecer unidos a nuestro Señor. Número 1. Ahí en Juan 15, versículo 1, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esta parábola, Jesús compara con una vid, una planta que es una planta muy vivaz, cuyo fruto es la uva, relacionándose con cada uno de nosotros. Jesús nos invita a permanecer unidos a Él, como los pámpanos a la vid, para poder producir fruto. Y estuve buscando un poco acerca de los pámpanos y a veces resulta un poco complicado todo este proceso que siguen en el cuidado de esta planta, la vid, y cómo cada año le cortan esas ramitas para que nuevamente vuelvan a florecer y vuelvan a dar más fruto. Cuando conocemos a Jesús y lo hemos recibido en nuestro corazón, cuando hemos recibido, dicho de otra forma, hemos recibido el regalo de la fe de parte de nuestro Dios, se forma un vínculo de amor que no debemos descuidar, separándonos de su presencia. Y en la lectura que hacíamos al principio, también antes de comenzar la predicación, ahí en Efesios 5 del 1 al 15, nos habla de las cosas que debe de hacer el cristiano para poder permanecer unidos a Cristo. Y nos empieza a decir Pablo, o le dice a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y estaba yo tratando de pensar en un ejemplo relacionado con esto de ser imitadores de Dios, así como los hijos son imitadores de sus padres. Y precisamente hoy a la hora de la comida sucedió. Estábamos comiendo, yo pues me estaba preparando unos tacos y mis hijos hicieron exactamente lo mismo. Al verme prepararme unos tacos, el niño agarró una tortilla y empezó a prepararse también unos tacos. Y la niña, que está más pequeña, hizo lo mismo. No le pudo poner bien la comida, ustedes saben, pero estaban imitando lo que yo hacía. De la misma manera nosotros, como hijos amados, debemos imitar lo que Dios ha hecho. Y para poder imitar lo que Dios hace, es necesario conocer a Dios y estar al pendiente de Él. Estar observando lo que Dios ha hecho y lo que Dios continúa haciendo en nuestras vidas, lo que Dios hace en el mundo. Y para poder verlo, pues es necesario leer su palabra. A través de su palabra descubrimos qué es lo que Dios hace y cómo Dios quiere que nosotros seamos también. Seamos imitadores de Dios. El versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos está hablando de este ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ese ejemplo de amor, de cómo Él, por amor a nosotros, entregó incluso su vida al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y me gusta mucho esta expresión, la expresión que dice andad, porque me da la idea de algo que tenemos que estar haciendo continuamente. Mientras en nuestro andar diario, mientras vamos por la vida en cada una de nuestras actividades, Dios tiene que ir a un lado de nosotros. Generalmente, cuando me toca hacer algún mandado de pues, que ve a la tienda y que trae esto, trae los refrescos, etcétera, me gusta que alguien me acompañe. Porque, bueno, en la vida tan agitada que tenemos, de que siempre estamos ocupados, realmente hay poca oportunidad para conversar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con aquellos seres queridos. Entonces, por ejemplo, estando en la casa de mi mamá de visita,
y que me toca a mí ir a traer algún mandado, pues me gusta que me acompañe mi sobrino o me acompañe alguien más, porque es la oportunidad que tengo de platicar con él. Y le hago algunas preguntas y platicamos un poco acerca pues de cualquier tema, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, mientras vamos por la vida, en nuestro andar cotidiano, en nuestra vida diaria, debemos procurar que a un lado de nosotros vaya nuestro Señor y poder seguir estando en comunicación con Él. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Y también me viene a la mente la figura o el ejemplo de este hombre de Dios, del cual, bueno, me intriga mucho y me llena de curiosidad el saber más acerca de él, porque la Biblia nos habla muy poco realmente acerca de Enoc. Y simplemente nos dice, y caminó Enoc con Dios. Y vivió tantos años, no recuerdo cuántos, 300 y algo de años, si no me equivoco. 365, algo así, ¿verdad? 365, ok, por eso lo recordamos, porque es la misma cantidad de los días del año, muy bien. Y dice, y no murió porque Dios lo llevó. Entonces, me llama mucho la atención ver de qué manera tuvo que haber vivido este siervo de Dios para que Dios haya dicho, ¿sabes qué, Enoc? Vámonos, te vas conmigo. Era tal la relación que había entre Enoc y Dios mismo, que Dios le llamó a su presencia y no le permitió pasar por el trance de la muerte. Maravilloso. Que pudiéramos tener una relación tan cercana como la tuvo Enoc. Y luego el apóstol Pablo nos empieza a hablar de algunas cosas que como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, no debemos hacer. Y voy a irme más rápido sin entrar tanto a detalle, pero nos habla de que para poder ser una ofrenda y sacrificio, como nosotros como cristianos debemos presentarnos, es decir, que entre nosotros no se debe de mencionar la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Dice, como conviene a santos, a aquellos porque hemos sido apartados para Dios. Y lo veíamos en el Antiguo Testamento, como Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Sed apartados, apártense de todas estas cosas malas que hay en el mundo, para que puedan estar en comunión conmigo. Que no haya palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes, bien, acciones de gracias. Que toda nuestra vida sea una acción de gracias delante de Dios. Y veíamos que la verdadera razón por la cual el cristiano hace lo que hace, el culto que se le ofrece a Dios, lo que hacemos por nuestro Dios, es realmente en gratitud por lo que Dios ha hecho. Es decir, sabemos que todas esas obras, todas esas acciones que hagamos, no nos van a llevar o no nos van a hacer ganar la salvación. La salvación ya la tenemos. Cristo nos la ha dado. Pero lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Y bueno, voy a continuar con el bosquejo. Decíamos, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nos decía cómo tenemos que permanecer unidos a esa vid. Ahora vamos a hablar acerca de cómo permanecer unidos, cómo permanecer en Cristo. Dice el versículo 4 también ahí en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y una de las formas de permanecer en Cristo es a través de la oración. La oración debe de ser constante. Hay que rogar al Padre que su amor fluya a los que nos rodean. Que la gracia del Señor Jesucristo alcance a todos y al Espíritu Santo también, para que se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que así podamos llevar mucho fruto. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa era la oración del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. Pero también debe ser nuestra oración constante, el pedir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que fluya en nuestras vidas y la comunión con el Espíritu Santo. En la mañana también nuestro hermano René nos hacía referencia a este texto, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Que estemos en comunicación constante con nuestro Dios. Ya hace un momento que les mencionaba qué es lo que tenemos que hacer personalmente, cada uno de nosotros, la oración. Pero también debemos hacerlo en familia. Estamos hablando de la semana del hogar, y entonces para que nuestra familia, decimos, Jesucristo es la respuesta para la familia hoy. La respuesta es permanecer en Cristo, y para poder permanecer en Cristo en familia necesitamos la oración. El segundo punto para poder permanecer en Cristo es leer su palabra. Dice el versículo 7 de Juan 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y está muy relacionado también con el tema de esta mañana que nos compartió nuestro hermano René. Dice, al que cree, todo le es posible. Pero es necesario acercarnos a Dios y conocerle bien, para que entonces podamos obtener esto que nos dice su palabra, que nos promete su palabra. La palabra de Dios es el alimento para todo nuestro ser. Ella nos da vida y sustento, como lo es la savia para la vid. Así su palabra diaria nos vivifica. Entonces, así como necesitamos del alimento continuamente, todos los días, así necesitamos de Dios, así necesitamos de la palabra de Dios. Así como esas ramas del árbol que se doblaron simplemente. Y apenas habían pasado 1 o 2 días y esas ramas ya se estaban secando. Habían perdido ya su color. Así nos pasa a nosotros. Si nos alejamos de Dios, empezamos a perder esa vida, ese color verde, porque necesitamos de Él. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y hablando también sobre la palabra de Dios, dice en Isaías 40:8, sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y podríamos seguir citando muchos más pasajes acerca de la palabra de Dios, que nos enseñan de lo que significa y de lo que debe ser para el cristiano, para el Hijo de Dios, su palabra. El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y debe estar ahí, disponible, cuando la necesitamos. Y para que pueda estar disponible, pues necesitamos leerla, necesitamos conocerla. Generalmente, si tenemos una lámpara en nuestra casa,
pues es recomendable tenerla en un lugar donde sea fácil de encontrar. Si la tienes muy guardada, al momento que la necesitas, pues precisamente cuando se va la luz, no la vas a poder encontrar. Necesitamos que esté ahí en un lugar disponible, en un lugar que aún y cuando no hay luz o muy poca luz, podamos ir y tomarla, porque es cuando nos va a ser útil. Así la palabra de Dios. Necesitamos tenerla disponible, tenerla fresca aquí en nuestra mente, porque cuando la necesitemos, entonces podremos recurrir a ella rápidamente y utilizarla para que sea luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tercer punto de cómo permanecer unidos a Dios, cómo permanecer unidos a la vid verdadera, y es alabando su nombre. Por medio de la alabanza y adoración, al Señor, permanecemos unidos a Él, ya que estamos reconociendo y declarando con nuestros labios su grandeza y su beneficio en la cruz, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación por medio de su preciosa sangre, que nos limpia de todo mal. Y por eso es importante el acercarnos delante de Dios en adoración, como lo hacemos cada domingo, con los cantos, con la lectura de su palabra, al escuchar su palabra. Todo esto son actos de adoración, al traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero no solamente aquí en la casa de Dios es que debemos alabar su nombre. Debemos alabarlo en todo tiempo y en todo lugar. Y entonces cuando estamos en casa y en familia, también debemos buscar alabar el nombre de Dios. Y todo esto nos va a ayudar a permanecer unidos a Él. Dice el Salmo 92, versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Que nosotros como el salmista podamos reconocer lo bueno que es alabar el nombre de Dios. Dice Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, reconociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo como mediador por nuestros pecados, como mediador entre Dios y el hombre, y que sepamos reconocer a nuestro Señor y su obra. También dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Y el tercer punto, ya casi el último para concluir la reflexión del día de hoy. La permanencia con Jesús producirá fruto, que es precisamente lo que nos decía. Hay que permanecer unidos a la vid y para poder producir fruto. Debemos tratar de parecernos a Jesús todos los días. Y lo veíamos ahorita en el pasaje. Sed pues imitadores de Dios. Él nos dio ejemplo con su vida. El vínculo que existía con su Padre Dios se manifestaba constantemente en su ministerio de salvación y sanidad, a través del Espíritu Santo en Él. Y precisamente estamos estudiando este año a el Jesús de los Evangelios, las buenas noticias. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo y leemos acerca de esa relación tan cercana que había entre Él y su Padre. Y por mencionar un ejemplo, podríamos citar Juan 6:14, donde aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, uno de los milagros que hizo Jesús. Pero luego, por ejemplo, viene aquí también mencionando en Juan 11, 41 y 42, en la resurrección de Lázaro, y cómo él, al llamarlo de la tumba, hace una oración agradeciendo a Dios, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Unidos a Dios, unidos a nuestro Señor Jesucristo, daremos buenos frutos. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hablando de la vida del creyente que está junto a esas aguas, a esas corrientes de agua. Permanecer unidos a Dios. Y bien, para concluir, hacemos un breve resumen de las ideas o de los puntos que tratamos el día de hoy. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la fuente de amor y cuidado que Dios ha dado a todo aquel que ha nacido de nuevo. Jesús tuvo una estrecha relación con su Padre y los discípulos buscaron tener esa relación cercana con Él también. Vivió con ellos, compartió sus enseñanzas y mantuvo una comunicación constante con ellos. Así nosotros nos debemos de mantener cerca de Jesús siempre, sin perder comunicación ni comunicación con Él. La oración permanente nos permitirá lograr que nuestra relación con Jesús sea fresca y viva. Y el constante estudio de la palabra hará que las enseñanzas de Jesús se reflejen en nuestro diario andar. Entonces, que como familia, esta semana del hogar, podamos aprender muchas cosas más que nos ayuden a permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.